Amables oyentes, muy bienvenidos, bienvenidas a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente conversando con ustedes, especialmente haciendo un resumen de lo que se ha tratado durante esta semana. Con ustedes el pastor Juan Millanao Rego, un docente de nuestra universidad. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Hemos estado conversando acerca de Isaías, vamos a conversar todos estos 3 meses acerca de Isaías. Isaías es un libro maravilloso, usted no debe dejar de leerlo, estudiarlo. Y estamos conversando esta semana acerca de un tema que le hemos llamado por las malas. Vale, podría decir por las malas o por las buenas, pero por las malas. ¿Por qué se refiere a eso? Porque Acaz insistentemente ha rechazado las indicaciones de Dios, lo que Isaías le ha dicho, porque Dios le ha invitado a Isaías que le hable, lo llame, lo oriente, y le ha dado tantas pruebas indubitables, como dice por allí, pero este hombre no ha querido entender. Y el texto central de nuestra conversación dice: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. O sea, hay un problema, efectivamente hay un problema, ¿no es cierto? Hay unos, voy a decir así, latente, un rey del norte, vamos a decir Israel, y otros que están confabulando contra ellos. Pero Dios está interviniendo y diciendo: no tengas problemas, yo voy a hacer tu salvación, ¿no te parece? Sí. Bueno, hemos visto que mediante los actos de Isaías, su familia, sus palabras, Dios reforzó el mensaje de advertencia y esperanza. Dios nunca, digamos, deja de anunciar sus acciones, y sus acciones son consistentes con lo que Él ha prometido, que es maldición o bendición. Eso ya estaba en Deuteronomio 27 al 30. Las bendiciones nos gustan, nos atraen, quisiéramos todos ser bendecidos, ¿ya? Pero no sé si estamos dispuestos a seguir en el camino de las condiciones, ¿ya? ¿Qué son las maldiciones? Bueno, las maldiciones son las bendiciones de Satanás, que nos engaña, nos seduce, ¿no es cierto? Y nos lleva por caminos que parecen buenos, pero que son malos, porque están, tal vez podamos tener prosperidad, refrigerador lleno, pero estamos sin Dios, de espaldas a Dios. De manera que aquí el único camino seguro es confiar en que Dios sabe lo que acá se está haciendo. Dios sabe lo que yo estoy haciendo, ¿ya? Y Él tiene tanto el amor como el poder para guiar, proteger y velar a quienes se lo permiten, porque siempre Dios invita, nunca coerciona ni obliga. Todo lo que realmente puede hacer, por ejemplo, un hijo con un padre, es por amor, igualmente el padre por su hijo. Y aquí el Padre Celestial también invita, usa distintos lenguajes, metáfora, experiencia, puede incluso traer desastres agrarios, ¿no es cierto? Guerras, poderes que se levantan como abejas, como dice, pero todo está en función de manifestar amor, digamos. A veces el amor tiene que sacudir a la persona para que despierte y ahí se arrepienta. Así que para quienes recurren a otros poderes fuera del poder de Dios, solo hay desolación. Y es lo que hemos visto cuando los adivinos y encantadores hacen su negocio invocando a los muertos por los vivos. Un asunto que en la Biblia es claramente rechazado. Ahora, interesante que en el caso de Acaz fue contumaz, rebelde, y le dio tantas indicaciones. Si bien es cierto, este texto que voy a leer está aplicado al nacimiento de Jesús, cómo iba a ser, pero en el momento también fue aplicado en tiempo y en espacio. O sea, cuando alguien te dice: mira, esta persona va a dar a luz o va a concebir, ha pasado un tiempo corto, por lo menos entendemos 9 meses, ¿no es cierto? Algunos se adelantan un poquito, pero acá le dice, y por eso le digo yo que estaba tan clara la advertencia que se las hacía acá. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, el Señor mismo os dará señal. Dice:
He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa, no es cierto, Dios con nosotros? Pero dice después el siguiente texto: comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Y el 16, voy a leerlo enseguida para que lo comentemos enseguida, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Es clarísima la indicación que el tiempo venía, iban a venir a atacarlo, pero antes que suceda eso, Dios ya estaba anunciando y diciéndole: no van a entrar aquí. Y él lo estaba haciendo no por acaso, lo voy a decir así, porque él tenía un remanente que era fiel en ese lugar. Y ese remanente esperaba a ese Mesías que iba a venir también. Voy a decirlo así porque acuérdate que Isaías habla es el profeta evangélico. Pero aquí lo tenemos, este hombre, antes que coma mantequilla, como habíamos conversado en la semana, ¿no es cierto? A pesar de que se destruyó todo lo que conocemos como tierra fértil y las cosechas, el remanente iba a tener alimento. Y lo ejemplifica como mantequilla, o quizás, decía un comentador por allí, quizás era un yogur, ¿no es cierto?, con miel, que sirve para vivir. Es una dieta de nómade. Dieta de nómade. Y digamos, nosotros somos no errabundos. El pueblo de Dios es como un nómade, está de paso en este mundo. Por lo tanto, sus hábitos, su estilo de vida tienen que ser acorde, ¿ya? Eso de las grandes ciudades, grandes asentamientos, vida sedentaria y todo lo demás, no es el plan de Dios, ¿no? Dios quería que las familias vivieran con un plan de autosustento. Ya, por eso inicialmente cuando entraron a la tierra prometida, cada tribu y cada familia recibió un pedazo de tierra. Y eso es lo más saludable. Ya la vida como la conocemos hoy, tan altamente urbana y compleja, no es, me parece, el modelo bíblico. Pero bueno, vivimos ahí, tenemos que cumplir nuestra misión lo mejor que podamos. Bueno, las profecías se cumplieron en los tiempos de Isaías. Y vamos a decir que también se van a cumplir en nuestros días. Dios ha anunciado insistentemente que Él volverá, que la situación adversa que pasa el mundo se va a terminar y tenemos que creerle a Dios. Las profecías se cumplieron, lamentablemente Acaz no hizo caso. Nosotros no deberíamos ser como Acaz, deberíamos ser como obedientes, como Isaías, cumpliendo una misión. Sí. Bueno, hay algo que ya se asoma. Y es no solamente la primera venida, la venida de Emmanuel, sino que Cristo, cuando estuvo en esta tierra, dijo que vendría por segunda vez. Y a propósito de esta tensión con los muertos, precisamente después de la segunda venida, no habrá sobrevivientes que lloren por los muertos, ¿no? Porque cuando Él venga, los impíos, los que han seguido el camino de Acaz, van a morir con el resplandor de su venida. Van a pedir que las rocas caigan sobre ellos, ¿no? Pero como te digo, ya no habrá, después de la segunda venida, sobrevivientes que lloren por los muertos. Eso ya ha sido decidido. Y habrá solamente dos grupos, como siempre existe en la Biblia, dos grupos. Los que siguen al diablo, a los adivinos, a los encantadores, y los que siguen, el otro grupo, los que siguen a Dios y que obedecen a sus profetas como Isaías y toman en cuenta toda la información, toda la inspiración y viven en el poder que Dios ha dado. Hemos conversado algunas cositas ya acerca de que la profecía de Isaías se cumplió los días de Acaz, fue pronto. Vamos a ver ahora un tema que consecuencias previstas. ¿Qué manera o qué formas más tenía Dios de advertirle al pueblo de lo que iba a suceder? El versículo 7:17 dice lo siguiente, lo leo para tener el contexto de lo que vamos a conversar. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, el rey de Asiria.
Acontecerá que en aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. A veces es complejo cuando uno lee por primera vez estos textos entenderlo así a simple vista, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo? Viene una destrucción, va a venir una destrucción, viene una situación, pero va a haber un Dios que va a proteger ese remanente, ese fiel. Si Acaz se hubiera puesto del lado de Dios, sería una linda historia para nosotros. Pero qué triste historia la de Acaz en realidad. Bien, otra vez vemos aquí en este episodio gente que vive al borde de los tiempos. Gente que a lo mejor el día anterior dice que estoy aburrido, aquí no pasa nada. Y se orientan a las entretenciones, a matar tiempo, como dicen, ¿qué estás haciendo? Que estoy haciendo nada, matando el tiempo. La verdad que matar el tiempo equivale a un cristocidio, ¿ya? Entonces, cuando la gente dice tenemos paz y seguridad, esa fórmula que también es invocada en la Biblia, viene de pronto sobre ellos destrucción. Porque nada decía, tenían prosperidad, tenían comida, qué sé yo, pero estaban lejos de Dios, ¿ya? Entonces Dios levanta una experiencia que dice que nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó. Efraín era la tribu mayor de las 10 que estaban al norte en Israel. Por eso que en vez de Israel se dice Efraín, porque era el representante mayor. No tiene parangón lo que viene, ¿ya? Y esto ocurrió allá en Egipto, va a ocurrir porque todo esto apunta hacia el exilio babilónico, que no tiene parangón, ¿no es cierto? Entonces acontecerá lo que dice aquí, ¿no es cierto?, que son acciones de Dios, que levanta moscas, abejas, con toda esa figura, ¿no es cierto?, metafórica, para cumplir sus planes. La abeja evidentemente es Asiria, ¿no es cierto?, claro, que en forma inmediata va a destruir a esta población de Israel con Siria, ¿ya? Así que creo que Dios hace esto precisamente, lo que hace es agitar el avispero para que su pueblo despierte, para que tenga conciencia, porque Satanás ataca la cabeza, la conciencia, pervierte los afectos, ¿no es cierto?, aprovecha estas crisis para separar cuando Dios quiere unir. Nota tú que dice que Efraín se apartó, ¿ya? Es decir, cuando tú te apartas, cuando el trocito de carbón salta voluntariamente fuera del brasero, su único destino es apagarse, ¿ya? Así que piensa el carboncito que afuera va a estar mejor, pero no es así, es su muerte realmente, ¿ya? Pierde su sentido. Y eso ocurre con toda persona que se aparta, se sale del brasero, se sale del pueblo de Dios en pos de pastos más verdes, para descubrir con los años que realmente la decisión que tomó años atrás fue errada. Pero siempre hay oportunidad de volver. De hecho, hoy en día hay muchos reencuentros en nuestro seno de la iglesia, y reencuentros con Jesucristo, que es lo más significativo, y reencuentros también con el rebaño, con las iglesias locales donde pertenecíamos. Interesante que aquí en la conversación nos hace una pregunta a nuestros estudios: ¿qué hay en un nombre? Y la verdad las cosas es que uno cuando mira el texto de Isaías 8.1 se encuentra con un nombre un poco complicado, pero tenía un significado que parece que estaba dando a entender la situación que tenía como solución, porque dice: me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Hasbaz. ¿Por qué Dios está haciendo eso?
Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías, y me llegué a la profeta, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo: Jehová, ponle por nombre Maher Salal Hasbad. ¿Qué hay en ese nombre? La idea que se presenta acá, ¿no es cierto?, es que con el nombre de alguna manera también se anuncia. Es un sermón. Es un sermón, ¿no es cierto? Despojo que se apresura, la presa que se precipita, eso es más o menos el significado. O sea, hay varias formas en que el profeta de alguna manera está tratando, insinuando, y Dios también indicándole acá que eso viene, pero que hay salida, hay una solución. He pensado por qué los mismos hermanos del norte van a guerrear contra Acaz. ¿Cómo se desfigura esa figura de pueblo? Bueno, para decirlo de verdad, los reinos del norte desaparecieron, ¿no? Lo que nosotros conocemos como Israel, lo mencionamos como pueblo mío, en realidad es Judá, que está en Jerusalén. Finalmente, en el año 722, Israel se va a la cautividad a Siria. Unos años más de lo que estamos leyendo aquí, porque acá estamos en el 734, por ahí. Claro. ¿Y por qué se dividió el reino? Por razones políticas. Nunca fue el plan de Dios. Dios siempre trabaja por la unidad. Pero dice: Efraín se apartó. Y los que efectuaron esto fueron Jeroboam y Roboam, ¿no es cierto?, que por razones egoístas y políticas dividieron el reino. Pero eso, primero, nunca fue el plan de Dios que tengan rey. Segundo, nunca fue el plan de Dios que las 12 tribus estuvieran divididas. Pero aquí, ¿no es cierto?, Dios es caballero. Dios permite que pasen por este horno, por estas aflicciones, porque Dios siempre tiene en vista un remanente, y dentro de ese remanente el desarrollo de su carácter, que puedan ser sus hijos en esta tierra. Sería bueno pensar si uno tiene una actitud muy parecida a la que está teniendo Acaz, de desobediencia contumaz en contra de lo que Dios ha dicho. Lamentablemente, todas las advertencias parece que no eran advertencias para Acaz, no a este pueblo que estaba desobedeciendo a Dios. Hay expresiones muy fuertes. También dice que hizo pasar a sus hijos por el fuego, que adoró a los dioses de Asiria y qué sé yo. O sea, él acá de alguna manera buscó ayuda, no en Dios, que se la estaba presentando de alguna manera a Isaías, de una manera elocuente, buscó ayuda en lo que él pensaba que podía ser ayuda, esto es en los pueblos, ¿no es cierto?, pidiéndole ayuda, qué sé yo, a este o a este otro, y a veces nuestra actitud es muy similar. Cuando tenemos un problema, yo creo que a uno le ha pasado, lo primero que hace es: oye, ¿tienes un buen médico? Un amigo. ¿Tienes un amigo? ¿Tienes un abogado, como tú decías? Y nos olvidamos que quizás tan cerca como que ni lo pensamos está Dios tratando de orientarnos, y una oración podría darnos una experiencia tan distinta, incluso en algún momento, verdad, podría ser esto que me soluciona un problema. Son las manifestaciones que Dios tiene para nosotros de día también. Entonces Dios no es meramente un espíritu, una fuerza abstracta. Dios en la Biblia es un amigo, un verdadero amigo, con el cual podemos tener confidencia y caminar con él, ¿ya? Y en este sentido, Acaz no entendió aquello, pero nosotros, amonestados y advertidos por estos relatos bíblicos, podemos hacer de Dios nuestro amigo realmente, ¿ya? Esto naturalmente no le gusta a Satanás, y él se hace notar de alguna manera, ya desde los días de Acaz o mucho antes, desde el mismo huerto del Edén. Nosotros vemos esta influencia del diablo que, por envidia a Cristo, trata de engañar a los que son de Cristo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a mirar que en la Biblia no hay una cofradía, una democracia de muertos a los cuales consultar y que ellos puedan intervenir en el destino de los vivos. No hay. Eso es un engaño satánico, ¿ya? Los muertos no están en otro lugar.
simplemente dejaron de ser. ¿Ya? Y los muertos justos, los que murieron en Cristo, están durmiendo y serán despertados como en un abrir y cerrar de ojos a la gloriosa experiencia de la segunda venida de Cristo. Entonces, para algunos es muy consolador pensar de que cuando yo muero, algo de mí queda vivo. Eso no es bíblico, eso es pensamiento griego revuelto con paganismo. Pero la Biblia nos enseña que sí, hay vida, vida eterna, pero en la victoria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros miramos el testimonio de la Biblia y cuando vemos que el Señor tiene estas invitaciones, el mejor consejo que la Biblia nos da es sigámoslo a Él como un amigo. Obedezcamos al Señor como a un amigo. Y cada vez que obedecemos a Dios, dejamos a Satanás una vez más con un ojo negro, ¿no? Porque esto no le gusta al diablo, evidentemente, ¿ya? Recuerden que nuestro propio Señor Jesucristo tuvo su lucha con el diablo, ¿ya? En las tentaciones que aparece ahí en los evangelios, Satanás demandaba pruebas, ¿no? Si eres hijo de Dios, note que ataca por el lado de la filiación, ¿no? Satanás quiere que pruebe su filiación y manifieste su filiación, pero el Señor se defiende con un escrito está, con la palabra, con la Biblia, y es la misma herramienta que está, amigo auditor, al alcance de su mano en casa, para usted tener acceso a más que conocimiento, tener acceso a la sabiduría divina para vivir una vida sabiamente con su familia. Lo interesante de esto es, y por eso que es tan aplicable a nuestros días, que los tiempos de Judá algunos se habían mantenido fieles a Jehová. Uno está mirando la redacción de Acab y el pueblo, ¿no es cierto?, que no obedecía, pero habían fieles que estaban firmemente no practicando las costumbres paganas en realidad. Y a esos tales en realidad venía la esperanza de Isaías, de Miquía y los asociados mientras miraban la ruina como se venía abajo, pero habían fieles a Dios. Ahora otra cosa interesante que estaba leyendo, que en el tiempo estaba cerrado el templo, o sea, no había adoración. ¿Te imaginas tú dónde se pide la ayuda de Dios? ¿A dónde se pide? ¿Tú recuerdas cuando Isaías recibió la visión? ¿Dónde la recibió? En el templo. Sí. Y Dios se manifestó en su santuario en el cielo e hizo una relación tan hermosa con Isaías, dándole a entender que él iba a estar en esta comisión que le iba a entregar después. Y ahora estos fieles, Isaías le decía, Dios está con nosotros. Y hoy día, ante situaciones adversas de la vida, yo creo que también Dios está con nosotros. No nos ha abandonado, no nos ha dejado solos. Él está presente. No se desespere, amable oyente, con una situación que puede estar pasando, porque puede ser pasajera, pero aún si en algún momento la muerte llega, Dios tiene la promesa de la resurrección. Y si hay promesa de resurrección, entonces significa que los muertos nada saben, su memoria es puesta en olvido. Eso, digamos, hay que tenerlo en cuenta también al revisar estas expresiones. Y creo que hay que tener en cuenta, yéndose al final, cuando Cristo viene por segunda vez, que Cristo nos llevará al cielo una vez que derrote completamente a Satanás, que ha traído este engaño, que sedujo y engañó a Acaz, como lo hemos visto en forma tan artera, tan miserable, y afectando a todo el pueblo, por supuesto. Pero tenemos que estar conscientes hoy en día, amigos y amigas, que Satanás hoy ataca la cabeza. Nos hace preguntar, ¿es esto verdad? Y a veces nosotros creemos que todo esto son inventos, los de la Biblia. No, Satanás está atacando para desacreditar la verdad escrita en la palabra. Satanás ataca la conciencia, nos hace conscientes de nuestros pecados, de nuestra transgresión, de nuestras propias promesas, y induce a la desesperación. Satanás también pervierte los afectos del alma,
y quiere que amemos más las cosas del mundo que a Dios, ¿no es cierto? Y Satanás se ofrece hoy día como un salvador, entre comillas, cuando lo que quiere es nuestra destrucción. Así que Satanás, por otra parte, usa la vergüenza para separar. Nos dice: tú eres demasiado pecador, demasiado malo, no mereces nada. Pero Dios usa nuestra vergüenza para realmente rescatarnos. Así que tenemos que elegir. Amables oyentes, muchas gracias. Siga pensando en esto. Señor lo bendiga. Tómese de la mano del Señor. Él tiene la solución a su problema y nos espera pronto en su venida para encontrarnos con Él y vivir eternamente la eternidad. En lindo momento.